Hola, buenas tardes, compañeros. Esta vamos a hacer una pequeña plática sobre el outsourcing. Esto lo dejo para reforzar el tema que ya hemos visto y pues de la mejor manera alguien que ya está relacionado en el tema nos comparta de su experiencia. Mi nombre es Gustavo Vázquez, ¿y su nombre? Mi nombre es Berta Leticia Barajas. Platicar algo sobre el outsourcing, no sé si pueda conocer algo, tenga algún conocimiento. Y mira, por ejemplo, el outsourcing como tal, pues viene desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, Dieron sus servicios, se utilizaban algunas empresas o algunas personas que no formaban parte del negocio, que eran especialistas en el tema para poder dar a trabajar lo propio que se necesitaba para poder sacar lo que era el objeto principal de esas empresas, ¿no? El outsourcing se ha venido utilizando como una técnica para poder apoyar en la elaboración de ese objeto social. Después de que esa era la idea principal, ¿no? Pero muchas empresas lo empezaron a ver como una oportunidad para poder lucrar y entonces se empezaron a hacer algunas prácticas nocivas o prácticas inadecuadas y entonces se utilizaba como evasión fiscal para poder disminuir los costos de la empresa y poder tener un margen de utilidad pues mayor, ¿no? Además de que se deslindaban muchas relaciones laborales, ya la relación laboral no era con la misma empresa, ya en lugar de pelearse con 100 trabajadores, pues lo hacían con un solo contratante, que era el que regulaba las condiciones laborales de esos 100 trabajadores, que en realidad apoyaban al objeto social que tenía esa empresa como preponderante y no como la otra que era quien los contrataba, ¿no? Porque eso es lo que de alguna forma se le llama como un outsourcing ilegal, ¿no? De esa manera se volvió ilegal porque entonces transgredía los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a recibir una cotización y equivalente al salario que perciben y de acuerdo al trabajo que están realizando. Por eso hay un salario mínimo general para que puedas vivir de una manera pues digna, pero también hay un salario mínimo profesional para que dependiendo a lo que tú te dediques, independientemente de la empresa en donde tú labores, pues tengas que pagarte ese salario como mínimo. Entonces empezaron a contratarlos con un salario menor al que se tenía que hacer y obviamente también pues las empresas que estaban como beneficiarios en ese entonces pues tenían ciertas prestaciones para los trabajadores que estaban contratados directamente con ellos y para los empleados de outsourcing pues tenían unas prestaciones menores, básicamente eran las prestaciones de ley, entonces ahí pues ya tenían un ahorro, ¿no? La segunda situación pues fue que ellos deslindaron el pago del seguro social y entonces tenían un ahorro porque pues ya no tenían ese monto de impuestos y de pago de instituciones federales que poder hacer. Y el tercer ahorro es que las empresas que les subcontrataban este personal les daban una factura que ellos podían deducir al 100%. Porque, bueno, nosotros en la investigación que realizamos, nos percatamos que en abril de 2020 entró en vigor una nueva reforma. No sé si tengan noción usted sobre estos temas o qué fue lo que a grandes rasgos, qué fue lo que se modificó. Mira, desde el 2020, más o menos desde el 2012, empezó a estar como haciéndose mucho ruido a raíz del outsourcing ilegal y entonces empezaron a dar cuenta a las autoridades que la recaudación fiscal que hacían era menor a la que podían hacer. Y entonces empezaron a pensar de qué manera podían obligar a las empresas a que pagaran pues lo que les correspondía de impuestos. No es pagar más, es solo pagar lo que realmente tendrían que hacer. Entonces, de esta manera, con estas reformas que ellos llevan a cabo, o autorizan, mejor dicho, que ellos autorizan, pues entonces están
obligando a las empresas a cumplir y a hacer cumplir a los otros, centros de trabajo. ¿Me ibas a preguntar? Como habíamos mencionado, esto entonces no es algo que desde siempre se quiso llevar así, ¿no? Creo que cuando se reformó la palabra outsourcing, siempre se pretendió que fuera de esa forma, ¿no? No se pretendía que fuera distinto, nada más que nosotros modificamos como personas, como empresas, estos términos y eso fue lo que se fue haciendo que las malas prácticas, ¿no? Pues sí, fueron dos cosas. El outsourcing, pues realmente se crea, sí, su intervención en la parte laboral es el poder apoyar a otras empresas a poder desarrollar su objeto de trabajo. Pero empiezan a surgir muchas empresas de outsourcing, pues se pone a la moda. Y entonces las empresas de outsourcing están compitiendo entre ellas por vender sus servicios. Y lo que tienen que hacer, pues es ofrecer muchos beneficios. Y entonces empiezan a pensar qué beneficios y entonces empiezan a decir, mira, mi prima de riesgo es más baja porque yo estoy en oficina, la tuya es alta porque estás en X lugar, ¿no? Entonces mis trabajadores van a tener un costo, tú paga esto, ¿no? Vas a tener el beneficio de no pagar acá, vas a tener el beneficio de mi factura, vas a esto, y entonces empezaron a competir y cada vez a dar más cosas. Y las empresas que eran las beneficiarias, entonces empezaban a buscar proveedores que les dieran cada vez más beneficios también. Entonces por eso empezó a hacer un juego entre ellos y el afectado pues era el trabajador. Entonces, por lo que entiendo, es que las empresas pues empiezan primero a subcontratar a alguien especializado. Entonces, después cuando ya se volvieron como más masivas los outsourcing, lo que sucedió es que entre ellos buscaban quién daba más beneficios para la empresa que iban en la que iban a laborar, pero obviamente perjudicando al trabajador, ¿no? Pues es que no lo perjudicaban de una manera consciente, o sea, no era la intención perjudicar a los trabajadores, pero pues dentro de lo que ellos estaban ofreciendo, pues sí decía que no es que ellos de una manera consciente quisieran afectar al trabajador, ¿no? Sí fue el más afectado, pues porque es de sándwich, ¿no? Entonces, por una parte era ofrecer beneficios, por otra parte es ganar más cada vez, y entonces el trabajador pues no era ni de aquí ni era de allá, ¿no? Entonces estaba contratado por la empresa A, trabajando en una cultura, en unas instalaciones y bajo las órdenes de una empresa B. Entonces, cuando el trabajador algo no le cumplía, pues la empresa B le decía, pues chécalo con tu empresa, iba con la A y decía, es que eso lo voy a checar yo. Y total que lo traían para allá y para acá, y pues entonces no le daban una respuesta, ¿no? No podían tener derecho a un sindicato, no podían tener derecho a las prestaciones que tenía los otros empleados, y se veían unas distinciones marcadas entre unos trabajadores y otros trabajadores, pero no lo hicieron como de manera consciente, o sea, las cosas se fueron dando sobre la marcha. Pues sí, esto a nivel administrativo pues nos afecta debido a que pues el trabajador no sabía para qué laboraba, ¿no? Si para la empresa en las instalaciones que estaba o del lado de lo que se le conoce hoy en día como outsourcing, ¿no? Para muchos trabajadores, uno de los ofrecimientos que les hacían, porque también a ellos les intentaban dar un beneficio, el convenio que las empresas tenían, por ejemplo, Bacardí. Bacardí era una empresa que contrataba almacenistas y contrataba desarrolladores de productos, creo que le llamaban. Y entonces la opción era, estás 3 meses con esta empresa de outsourcing y si funcionas, pues yo te doy la planta y entonces ya eres trabajador mío, y te mejoraban el salario, te mejoraban las prestaciones, te mejoraban todo. Entonces esos 3 meses eran como el ahorro y además no les costaba a ellos la capacitación. Entonces, de todas maneras tenían un ahorro, pero para la gente muchas veces la intención era entrar en esas empresas de outsourcing para dar el brinco, porque el acuerdo que tenían era Bacardi no contrataba a nadie para esos puestos operativos de manera directa. Todos tenían que entrar por outsourcing.
O sea que si había, ejemplo, si la regaba el tal trabajador, por así decirlo, en En un ese término más momento, coloquial, en básicamente ese le momento ayudaba a Bacardí que decía, toma tu trabajador, mándame otro. se quedaba el papel. Sí, Eso claro. es lo que causaba gastos a él, o sea, porque no está capacitando o nada, No. sino a que la empresa, a la subcontratista, no está Ujú. Sí, a la empresa contratista es a la que le costaba todo la relación laboral, incluso es a la que podían en caso determinado demandar o lo que fuera, y Bacardí estaba pues fuera de todo ese tipo de complicaciones y tenía a un reemplazo de manera inmediata, ¿no? Porque ese es el convenio que tenían, se firmaban contratos y entonces pues tenían que llevarlos a cabo también. pues para esto era para el contrato, quiero pensar que era para la plantilla, ¿no? O sea, que siempre debía haber una plantilla en esos puestos. Pues en el contrato te decían qué personal, qué puesto es el que tú ibas a contratar, qué características, qué perfil debía de cubrir, eh, cuánto tiempo de garantía por esa persona o por ese puesto les ibas a dar y en qué condiciones ellos podían pedirte el cambio de esa persona. Todas esas condiciones venían estipuladas en el contrato de prestación de servicios, porque en este caso era un servicio a lo que se prestaba. Ya que vimos un poco de la parte legal y estas cuestiones, es importante mencionar que estamos en una empresa de seguridad en la cual se llama. Y vamos a pasar como a un poco de cómo se vivió aquí este proceso, ¿no? O de no sé cuánto tiempo tenga laborando esta empresa y cómo a través del tiempo o a través de esta reforma, pues si tuvo alguna modificación que tuvieron que hacer ustedes para ahorita estar pues en óptimas condiciones para laborar, ¿no? Mira, en el 2021 se acepta el 23 de abril el cambio de reformas y algunos cambios entran a partir del 24 de abril, otros entran en agosto, se hace una prórroga para septiembre y entonces nosotros lo que tenemos que hacer pues es cumplir con ciertas disposiciones, ¿no? En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, se cambian algunos conceptos y se cambia la inclusión de responsable solidario por parte del contratante. Se especifican bien los conceptos de trabajador, de contratante, de subcontratación laboral, de beneficiario y de contratista. Y entonces ahí es en donde tú puedes ver qué tipo de relación laboral es la que se está llevando a cabo. En el Seguro Social, pues por ende, también viene esta reforma en el cambio de obligaciones. En el Seguro Social siempre se ha hecho un reporte de los clientes en donde en donde tú estás obligado a entregar, se hacía todos los meses, en donde tú subías un formato en la plataforma del ITSE y ahí tenías que poner los datos del beneficiario y del contratista y de los trabajadores que iba a estar, pero nunca fue con tanto detalle como el que se tiene que entregar hoy. En el Infonavit también en el artículo 29 nos dice siempre los reportes que se tienen que entregar, pero la modificación que sufre hoy pues es que tienen que ser más extensos, cambia la periodicidad del reporte, cambia el nombre del reporte, se sigue haciendo en la plataforma del Infonavit. En el Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR, la ley del IVA, pues todo va derivado a los gastos conceptuales, a qué sí se acredita, qué no se acredita, qué es deducible, qué no es deducible, cómo se van a deducir las nóminas. Entonces, ahí cambia la figura del outsourcing. Nosotros, como empresa de seguridad privada, siempre hemos pertenecido a empresas de outsourcing, pero nunca habíamos estado obligados a entregar este tipo de informes o este tipo de reportes. Nosotros no estábamos afiliados a ningún padrón y después de las modificaciones, hoy nos dicen que tenemos que tener un registro ante la Secretaría de Trabajo, o el registro se llama REPSE, y que se tiene que renovar cada 3 años. Este registro de REPSE solamente se lo dan a las empresas que justifican que dentro de su objeto social están prestando servicios a través de sus trabajadores para otros beneficiarios, para otra empresa beneficiaria.
Entonces, necesitas ser una empresa cumplida para que te lo puedan dar. Necesitas tener una opinión de cumplimiento positiva, tanto para el SAT, esto quiere decir que tiene que ver con la ley del IVA y con la ley de los impuestos y la ley federal, el Código Fiscal de la Federación y la ley del ISR. Y tienes que tener una opinión cumplimiento positiva del Infonavit, que tiene que ver con las amortizaciones y los pagos de los trabajadores, con la ley del Seguro Social, que tiene que ver también con el pago de los trabajadores y el servicio que tú les das. Entonces, para esto, todos los trabajadores tienen que estar afiliados, todos tienen que tener sus prestaciones, todos tienen que estar así. Entonces, a nosotros lo único que realmente nos ha provocado en problemática, pues es la carga de trabajo administrativo, desde explicarle a los clientes de qué se trata. Porque para que los clientes entiendan que tienen un outsourcing, es complicado, porque ellos dicen, no, es que yo no estoy rentando tu gente, yo estoy rentando un servicio de seguridad privada, ¿no? Pero no les entra como que pues el servicio de seguridad privada lo doy a través de mi gente, ¿no? Entonces, que sí somos una empresa de outsourcing, pero que somos una empresa legal porque nuestros trabajadores son especializados. Tienen mando. Sí, esto es algo que hoy por hoy se tiene que especificar bien en el acta constitutiva, que ustedes prestan un servicio en seguridad privada, ¿no? O en este ámbito. En el acta constitutiva, como objeto social, tú tienes a lo que te dedicas. Es que son muchas cosas que se van como insertando, ¿no? En el acta constitutiva te dicen a qué te vas a dedicar fiscalmente hablando, ¿no? Pero si tú te vas al Seguro Social, te dice actividad preponderante o actividad principal, que puede ser igual o semejante a lo que tú pusiste en tu acta constitutiva. Y eso te va a determinar una prima de riesgo. En el Infonavit no te hacen ese tipo de preguntas o ese tipo. Infonavit es una plataforma mucho más sencilla y realmente va como de la mano con el Seguro Social, no es tan especializada, ¿no? Entonces no es tan difícil pues, de poder llevar a cabo su respuesta. Y en cuanto a lo que tú me decías que es importante, la especialización no, porque a lo que nosotros nos marca la especialización es la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública es la que registra nuestros elementos y la que nos dice qué requisitos deben de cubrir, qué capacitaciones la que deben de tomar, nos da las constancias y el aval necesario. La Secretaría de Trabajo solamente avala los cursos y nuestros agentes capacitadores están afiliados a la Secretaría y registrados sus cursos, pero eso no viene en el acta constitutiva. Ok. Entonces, bueno, digamos como los malos pasos que tiene o las desventajas como para empresa o como para trabajador que no surgían. Pero obviamente a través de esto, para empresa, quiero imaginar, y para el trabajador, pues trae alguna ventaja, ¿no? Entonces, no sé cómo cuáles podrían ser a través de esto, de estas modificaciones. Pues para los trabajadores a nivel general, el poder reconocer sus derechos como tal, ¿no? O sea, sin tener que estar acudiendo a sindicatos para que hagan un contrato colectivo o un contrato ley, dependiendo de la empresa, o incluso teniendo que ir a demandar porque no les cumplieron lo que les dijeron, o porque no los liquidaron, o porque no les respetan su tiempo, sus jornadas de sus condiciones de trabajo en sí, ¿no? A nivel global, a nivel general, ¿no? En mis trabajadores, pues yo creo que esa garantía pues la han tenido desde siempre, entonces aquí como que un beneficio en particular pues es a lo mejor que el cliente permita que trabajen de una manera un poco más libre, ¿no? En cuanto a la funcionalidad dentro del servicio, dentro de sus instalaciones. Eso es por una. Y en cuanto a nosotros como empresa, pues lo que nos sirve es el poder tener competencia leal, ¿no? El saber que las empresas con las que vamos a competir, pues ahora están en las mismas condiciones que nosotros, porque antes era pues más complicado
porque pues ellos no cumplían con todas las disposiciones, por lo tanto no hacían todos los pagos que nosotros hacíamos y entonces su margen de utilidad pues era mayor. Y entonces nosotros teníamos que reducir nuestro margen de utilidad para poder competir con ellas en el mercado y aparte poder cumplir con todas las disposiciones, ¿no? Entonces eso nos pone como en una situación un poco más pareja. Por otro lado, el tener el permiso REPSE, pues es como otra llave más, eh, hablando de mercadotecnia, como para poder ofrecer nuestros servicios, ¿no? Porque, Bueno, son temas muy distintos, pero lo veo ligado como al tema de administración de producción, por ejemplo, como las normas de ISO, ¿no? Así como que lo veo que en esta parte tú ya puedes llegar con una empresa y decirle que estás en el padrón, ¿no? Entonces creo que eso es como algo que brinda una imagen, ¿no? A ustedes como empresa de outsourcing, de seguridad en su caso, ante las demás empresas que los subcontratan, ¿no? sí, cuando nosotros somos los que vamos y buscamos el cliente, ¿no? Pero cuando el cliente es quien te busca a ti, cuando la empresa beneficiaria, ellos ahorita tienen muchas responsabilidades. Yo creo que esta reforma a quien más afectó fue a los beneficiarios, a las empresas beneficiarias, porque son los que ahora tienen que estar, antes decían, es su problema, es tu trabajador, es tu problema, tú resuélvelo, ¿no? Y ahora no, ahora la ley a quien volteó a ver no fue a las empresas de outsourcing, volteó a ver a los beneficiarios de estas empresas. Porque ahora les dices, tú tienes que ver que cumpla con esto, tú tienes que ver que cumpla con esto, y le tienes que pedir de manera cuatrimestral que te entregue el formato del acuse de recibo de tal reporte, ¿no? Y le tienes que pedir de manera quincenal o semanal, de acuerdo al pago, los recibos timbrados del trabajador para que tú verifiques y valides que les está pagando el 100%. Tú tienes que estar, entonces ahora ellos son los que tienen que estar como revisándonos toda esta parte, ¿no? Exacto, entonces ellos tienen la obligación y de no hacerlo, pues entonces ellos son responsables solidarios. Si yo no le pago a un trabajador, ellos tienen la obligación de hacerlo. Si yo no le pago a Hacienda, ellos tienen la obligación de hacerlo. Entonces, la carga que yo considero que es más alta es pues para ellos, ¿no? Entonces existe un padrón de REPSE, pero también existe un listado de las empresas. Entonces, si tú te metes a checar qué empresas están registradas, ahí te va a aparecer el nombre de todas las empresas. Entonces, tú le puedes poner empresa de seguridad con registro REPSE. Y ahí te va a aparecer el nombre de mi empresa, de nuestra empresa, y ahí vamos a aparecer todas las empresas de seguridad que existan, que son súper poquitas, ¿no? Las que están ahí todavía, ¿no? Hay más empresas de otro giro de seguridad que hacen, porque no están acostumbradas a cumplir. Ok. Bueno, y pues para la experiencia, se ha elaborado ya como para otras organizaciones, o qué opina en general del outsourcing. Mm, a mí siempre me ha gustado mucho las empresas de outsourcing. He trabajado muchos años en diferentes empresas de outsourcing y en diferentes giros de empresas también. Y el hecho de poder acudir a las instalaciones de otra empresa y empaparte de todo lo que tiene como cultura, de aprenderte diferentes tipos de procesos y del dar diferente servicio administrativo también para ellos, enriquece mucho tu experiencia. El poder haber trabajado reclutando como en plan, como asesoría, o sea, en diferentes giros, en diferentes ámbitos y en diferentes épocas, así como de cuando empieza a surgir, durante una reforma, durante otra, entonces eso me ha gustado mucho porque me ha dejado mucho de manera personal. Y yo creo que todo ruido que se ha hecho en torno al outsourcing es eso, solamente ruido, porque esto viene desde hace muchos años atrás, en donde los informes que se entregan hoy para el Seguro Social y para Infonavit se han venido entregando todo el tiempo. Cambiaron algunas condiciones, cambió la periodicidad,
pero el informe es el mismo, ¿no? El sacar la opinión de cumplimiento, pues también tenemos la obligación de estarlo sacando para ver cómo está nuestra empresa. Entonces, yo creo que el poder hacer las cosas de una manera ordenada, ¿no? y completa, deja muchísimo para la empresa y hace mucho más fáciles y fluidos los procesos. Pues sí, entonces, hablando de nosotros, pues creo que ahí debería sorprender cómo están trabajando, ¿no? O más bien me sorprendió a las empresas que no estaban en orden, no estaban conformadas legalmente bien. Entonces ellas fueron las que por ejemplo, hacían sus prácticas y los trabajadores de diferentes nóminas. Eso fue lo que les pegó. Pero a las empresas de outsourcing que fiscalmente, todo, entonces pues no tienen de qué preocuparse, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que esto, pues lo dices bien, ¿no? Al remarcarlo, que es una reforma. Quiere decir que ya existía. Sí. Entonces, lo que se ha venido reformando simplemente es voltear a quitar una cosa, agregar, omitir, y así en los artículos, y es el darte cuenta de cómo está ligado todas las leyes. O sea, al cambiar una, se impacta en todas las demás. Para beneficio o para perjuicio, ¿no? Pero se ven impactadas todas, y cómo tú tienes que involucrarte en todos los procesos, no puedes encasillarte y decir, yo nada más veo el seguro social, yo del IVA no sé nada, ¿no? Entonces sí puedes no saber nada, pero sí tienes que empaparte de todo, porque es un conjunto de cosas, ¿no? Bueno, pues así finalizamos este video. Muchas gracias por su atención, por recibirnos en sus instalaciones y por toda la información que nos brindó. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.